agradecemos, ¿no?, que nos muestran una preferencia, aunque siempre recomiendo, bueno, preferentemente en día domingo, a ver si es posible que lo vean ya, ¿cómo se llamará? De manera diferida, para que puedan estar en sus respectivas iglesias hoy domingo. Pero no lo tomen a mal, agradecemos que estén ahorita en casa, donde quiera que estén viéndonos y escuchándonos. Las citas son Nehemías 9:7, Génesis 21:12, Romanos capítulo 9 del 8 al 15. Si alguien se queda atrás, me dice Ageo capítulo 2 versículo 23. Y estas dos citas que voy a mencionar son juntas. Lo digo para cabina, para quienes nos ven y para los que están aquí. Estas dos citas son juntas. Son Isaías 42:1 y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6. Otra cita más es San Juan 15 versículo 16. Y esta cita también, este par de citas juntas, por favor, es Hechos 9:15 y Gálatas capítulo 1 versículo 15. ¿Alguien se quedó atrás? ¿No? ¿Sí? ¿Se quedaron atrás? ¿Qué tan atrás? ¿Me regreso hasta atrás? Lo bueno que me dicen ya cuando acabé, ¿verdad? Ok, Nehemías 9:7. Dije Nehemías, ¿verdad? ¿Es Nehemías, es correcto? Nehemías, sí. 9:7, Génesis 21:12. Es hermoso lo que hoy, de veras, en la mañana cuando escuchaba a nuestra pastora predicar, yo fui muy bendecido. Le decía a los hermanos que tocan, estuve platicando un buen rato con ellos y hablando del mensaje, que el segundo mensaje que recibimos, que es algo que muchos de nosotros conocemos y que varias veces lo hemos estudiado. En nuestro caso, cada quien de manera personal, pero siempre este mensaje es de la mañana. Qué hermosa estatura de testimonios. Romanos 9 del 8 al 15, Ageo 2:23, Isaías 42:1 y Primera de Pedro 2:6. Esas dos citas juntas, y San Juan 15:16. Estas dos últimas también juntas, Hechos 9:15 y Gálatas 1:15. Entonces le voy a pedir de favor que de nada, que leamos primero Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2. Lo marcamos ahí porque ahí vamos a trabajar realmente, pero me va a acompañar, después de leer la Primera de Pedro, me va a acompañar de favor a Efesios capítulo 1. Vamos a leer tal vez el versículo 3 y el 4 ahí. Ahorita ahí ya tiene, si usted quiere. ¿Quieren que les dé un tiempo para copiarlo? ¿Sí? Mande. Con Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2. Realmente vamos a estudiar algunas cosas en Primera de Pedro capítulo 1, pero yo siento en mi corazón que pudiéramos tener un repaso de esta verdad que vamos a estudiar, conectada con varias cosas, hermanos. Es bueno que tengamos un repaso a través de Efesios capítulo 1. Me ha tocado aquí predicar una ocasión Efesios 1:4 con esta diapositiva. Creo que no tuvimos la diapositiva ahí, creo que dibujé en el pintarrón algo más simple, pero anunciando lo mismo. Y en una ocasión hice comentarios amplios en un sermón con respecto a esta diapositiva. A mí esto me bendice muchísimo. Y les he dicho, mientras escriben, me escuchan, por favor, les he dicho que me gusta cuando en la palabra de Dios la palabra es dirigida a alguien. Me gusta poner atención a quién pensar, en la persona a la cual es dirigido la palabra de Dios en determinado momento. ¿Quién era la persona o quién eran las personas o por qué se les dice tal o cual cosa? Y eso me ha ayudado mucho a encontrar cosas que son de bendición para mi vida. Entonces, Primera de Pedro capítulo 1, en los versículos 1 y 2, se refiere de manera especial a un grupo de hermanos en Cristo que están experimentando una situación difícil. Entonces, pero quiero apoyarme en Efesios 1:4.
después la eternidad pasada, y después está el tiempo presente en medio, y después a mi extrema derecha, así como señalizo, la eternidad futura. A veces es medio, no difícil, pero medio chistosito, ¿no? Hablar de eternidad pasada y de eternidad futura, pero es una manera de dar a entender algo, ¿no? Porque eternidad, pues es eternidad, ¿no? Pero es para poder expresar, así la hermana, nuestra líder, así nos enseña, habla de eternidad pasada, de eternidad futura, y en este caso habla también del tiempo. En la eternidad pasada usted ve ahí unos círculos, es 1, 2, 3 círculos, los ve, ¿verdad? Arriba de esos círculos, de esos 3 círculos, dice Señor Dios, y luego en uno de los círculos dice alma, y luego en el otro círculo más interno dice espíritu, y hay un círculo que no dice nada. ¿Por qué? Porque se refiere a usted y a mí. Al lado de ese círculo, en mi extrema izquierda, dice escoge la gracia gratuita de Dios. A la extrema derecha de ese mismo círculo dice escoge la gracia gratuita de Dios. Se repite 2 veces porque está hablando de nosotros cuando en la eternidad pasada estábamos en los lomos de Dios. En un círculo dije, en el círculo más externo que representa el cuerpo, no dice cuerpo. ¿Por qué? Porque estábamos en la eternidad pasada en los lomos de Dios. Existíamos en alma y espíritu, y tanto cuando el alma y el espíritu de algunos de nosotros, bueno, yo quiero creer que de todos los que estamos aquí, mejor voy a decir, algunos espíritus y almas allá en la eternidad pasada, cuando estaban en los lomos de Dios, escogieron por la gracia gratuita de Dios, la escogieron. Cuando avancemos un rato en este tema, en base a este esquema, mostraremos otra diapositiva, es donde aparecen algunos que rechazaron la gracia gratuita de Dios desde la eternidad pasada, cuando solamente eran espíritu y alma, no tenían todavía un cuerpo. Y usted y yo sabemos de dónde venimos, y sabemos a dónde tenemos que regresar otra vez. Muy bien, y en el centro vemos, así como título en el centro dice, el Señor Jesucristo escoge a todo el mundo. Porque estoy en contra, y por lo que la hermana enseña, también ella está en contra de que se diga que ya Dios tiene algunos predestinados para salvación y ya no, ya otros no. Y he escuchado expresiones como que Dios es soberano en esto de la salvación, y que el ser humano, he escuchado cosas así, porque yo escucho, investigo, leo, y he leído y he escuchado eso, predicado, que Dios es soberano en esto de la salvación, y que el ser humano no tiene nada que ver en esto de la salvación, que es imposible que el hombre, que el ser humano puede involucrarse de una manera en el beneficio de la salvación. Yo no pienso así, yo pienso que sí, porque la salvación es un acto de voluntad, ¿no? La voluntad humana tiene que intervenir en la salvación. Entonces nosotros sí tenemos algo que ver, no porque nosotros tengamos algo que ver en el sentido de que seamos mejores que los demás. De hecho, es todo lo contrario. Dios escogió lo vil, y eso me mantiene humilde, ¿no? Le decía hace un rato a mi esposa, me gusta hacer nada, no quiero ser alguien. Me gusta hacer nada, porque si yo fuera alguien, pudiera ser idolatrado. Pero ¿quién va a idolatrar la nada? Pues nadie. Que después casi me carcajeo. Somos tan idólatras que a lo mejor al rato vamos a idolatrar la nada. Pero yo le digo a Dios, quiero seguir siendo nada. No quiero ser alguien. Porque ser alguien implica eso, que se le adore. Y Dios es especialista en derribar ídolos. Entonces mejor me mantengo abajo, y que no me derriben abajo, pues ¿cómo voy a ser derribado si estoy abajo? Uno es derribado cuando está arriba, ¿no? Entonces Jesús murió por todo el mundo, ¿no? Sin acepción de nadie. Dios no hace acepción de personas, dice Romanos capítulo 2. Entonces viene el Señor Jesús, Él escoge a todo el mundo, y aquellos seres humanos que allá arriba en la eternidad pasada escogieron por la gracia gratuita de Dios,
al igual que todos los demás que llegaron a rechazar la gracia gratuita de Dios, venimos aquí al tiempo presente. Y en el caso de aquellos que aceptamos ahí arriba en la eternidad pasada, venimos al tiempo y nuevamente escogemos la gracia gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciéndolo de esta manera: la eternidad pasada, la gracia gratuita de Dios; en el presente es escoger la gracia gratuita en Cristo Jesús. La gracia de Dios, pero en Cristo Jesús nuestro Señor, pero ya con un cuerpo, con un alma y con un espíritu, para que después en la eternidad futura nosotros volvamos a escoger la gracia gratuita en Cristo Jesús, hermano mío, con un cuerpo glorificado. Bendito su nombre. Entonces Dios no hace acepción de personas, y eso es algo maravilloso. Hoy me maravilla más esto por lo que pude entender al estudiar 1 Pedro capítulo 1. Es algo grandioso. Por algo lo que me impactó de 1 Pedro capítulo 1 es que el Espíritu Santo haya usado al apóstol Pedro para recordarle a los esparcidos, y menciona los lugares donde estos rechazados por su fe en Cristo, de estos perseguidos por causa del nombre de Jesús, porque en una situación tal el Espíritu Santo utiliza al apóstol Pedro para recordarles a ellos que ellos fueron escogidos. Pues yo tengo la necesidad, para aclarar este punto, de ir a Efesios capítulo 1 versículo 4. Vamos a leerlo, ¿sí? Pero tengan eso, me gustaría que lo tuvieran en la mente. O sea, este recordatorio a esta gente este recordatorio a esta gente de que eran gente elegida, escogida por Dios, para ser rociados con la sangre y para llevar una vida de obediencia. Esta gente fue en un momento crucial cuando, repito, eran perseguidos, no estaban en sus casas, no podían tener un trabajo como lo tenían cuando vivían en casa y estaban establecidos, andaban vagando de aquí por allá porque estaban siendo perseguidos. Una situación de angustia, una situación de sufrimiento por causa de Jesús, en una situación de escasez. Imagínense lo que es ser perseguido por ser cristiano, andarse escondiendo, andar de aquí para allá. En ese momento el Espíritu Santo utiliza a Pedro para escribir lo que vamos a leer al rato, ¿no? Ustedes fueron escogidos por Dios. Y uno percibe, pues eso fue dicho. Dios usó a Pedro para hablarle a esta gente y recordarles que eran escogidos, elegidos por Dios, pues para fortalecerlos, para alentarlos. Qué bueno es saber, pues a veces uno es rechazado como pastor, o uno como congregante también es rechazado por la manera de ser, porque uno tiene un ministerio en la iglesia y pues nomás él y nomás ella y es el consentido, la consentida de los pastores y cuestiones así, y uno siente el rechazo, ¿no? Uno siente el repudio, uno siente la envidia. Entonces qué bueno es en momentos así, cuando uno siente el rechazo de la gente hacia uno. Qué bueno recordar que aunque la gente lo rechace a uno, Dios nos escogió. Y qué bueno recordar que Dios jamás se ha equivocado, ni se equivocará. Si Dios escogió a Karime, es por algo. Merece todo mi respeto. Y así con todos y cada uno de nosotros. Yo le debo respetar a todos ustedes, ustedes nos deben de respetar a nosotros. Dios nos escogió, y en el caso de ser pastores nos escogió para estar aquí un periodo de 5 años, no sé si más. Usted no me hubiera escogido a mí sin conocerme, no, y conociéndome menos. ¿Cuántos de ustedes supieron? Pues los nuevos pastores son alguien que se llama Lupita y alguien que se llama Nelson. Sepa la bola quiénes serán. Y eso a mí me encanta, ser nada. ¿Cómo? Sepa la bola es un modismo de allá del puerto de Tampico. Pero ¿cuántos empezaron a preguntar? ¿Y quiénes son estos? No somos famosos, hermano. Y quiero seguir así. Que cuando nos cambian a otra iglesia, ¿y esos quiénes son? Hay que seguir siendo nada, ¿no? Porque a la nada nadie la idolatra. ¿Verdad que sí? Ya sería una locura que formáramos un ídolo de la nada. Efesios capítulo 1 versículo 4. Bueno,
Bueno, el 3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién? ¿Dónde estábamos cuando nos escogió? Todavía estábamos en Él, no estábamos aquí, ¿no? Estábamos en Él en la eternidad pasada, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Esto todavía no era lo que es hoy, y Dios tomó la decisión. A Maicito lo escojo, a Alancito lo escojo, y todos los hitos que están aquí hoy en esta noche los escojo yo. Y el hecho de que Él dijo, dice la Biblia, que Él escogió, ¿qué quiere decir? Que a otros no. Si hubiera agarrado todo el puño, pues ya no, eso ya no es escoger, hermano. O sea que Él dijo, este sí, este no, este sí, este no. ¿Y por qué si Dios no hace acepción de personas? Y lo hizo en la eternidad pasada, ¿no? La explicación está en Romanos 11, no recuerdo el versículo, donde vemos que la gracia de Dios nos elige. Hace muchos años la hermana escribió varios sermones sobre la gracia de Dios, lo que es la gracia de Dios. Y si mal no recuerdo, el primer punto de la estatura, puedo estar equivocado, no lo tomen como un hecho, es el hecho de enumera ella varias cosas con respecto a la gracia de Dios. Puede estar equivocado en el punto de la estatura, pero uno de los puntos es de que la gracia de Dios elige. Cuando nosotros allá en la eternidad elegimos por la gracia de Dios, cuando la mayoría allá en la eternidad pasada rechazaron la gracia gratuita de Dios, cuando Dios ve que nosotros escogemos la gracia gratuita de Él allá en la eternidad, entonces Dios nos escogió a nosotros. Y lo hizo desde la eternidad pasada, ¿no? Cuando todavía estábamos nosotros en Él. Y eso a uno lo fortalece, ¿no? Eso a uno le alegra y le cambia la vida. No importa si la gente lo acepta a uno o lo rechaza, eso no tiene nada. Son experiencias controladas por Dios en esta tierra. Lo que importa es que Dios nos escogió. Y creo que el intento del Espíritu Santo a través de Pedro es dar aliento. Acuérdate que Dios, que tú eres la elección de Dios, tú eres el escogimiento, andas esparcido, estás siendo perseguido por causa del Evangelio, por la fe en su nombre, pasando dolor, sufrimiento, escasez, angustia, peligros, todo eso. Pero ¿y eso qué? Fuiste alguien escogido por Dios. El mundo te rechaza, pero Dios te acepta. Él te escogió. ¿Qué fue lo que vio Él en nosotros ya en la eternidad pasada? Nuestra decisión. Las elecciones de Dios. Voy a tratar de recordar cómo lo dice la hermana. Yo siempre digo, las decisiones de Dios están fundamentadas en las decisiones de uno. Dios trabaja en nuestra vida de acuerdo a nuestras elecciones. Si Él está trabajando en tu vida de la manera que está trabajando, es por tus elecciones. Ay, ¿cómo lo dice la hermana? Santo es el nombre de Jesús. Ya, hermanos, gracias a Dios, las elecciones de Dios están construidas sobre nuestras elecciones, sobre la elección del hombre. Dios quiere que todos sean salvos. Lo dice 1 Timoteo capítulo 2. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y que reciban a Jesús su Hijo como Salvador. Que todos los hombres sean salvos. Pero ¿todos los hombres son salvos? No lo son. ¿Por qué? Porque Dios construye sus decisiones, hermanos míos, sobre las elecciones de uno. Eso es lo que explica Efesios 1:4. ¿Por qué Dios dijo estos sí, estos no? Porque unos escogimos por la gracia gratuita de Dios allá en la eternidad y la mayoría la rechazaron. Viene Jesús y Jesús muere por todo el mundo, está bien claro. De tal manera amó Dios al mundo. No dice a su pueblo, a aquellos que lo buscaban, no, al mundo. A los sicarios, a los criminales, a los idólatras, a lo peor. A todos, a todo el mundo. De tal manera amó Dios a todo el mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que el mundo no se pierda, sino que acepten la salvación a través de Jesucristo y tengan vida eterna. Viene Jesús, pero nuevamente viene la situación. Existíamos allá arriba como semillas y venimos como semillas aquí ya dentro de un cuerpo, hermanos, después de haber aceptado la gracia gratuita de Dios. Pero no somos las únicas semillas que venimos al tiempo. También vinieron semillas dentro de un cuerpo que allá en la eternidad rechazaron la gracia gratuita de Dios para recibir nuevamente la oportunidad.
de aceptar la gracia gratuita de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaría sonriendo y alabando a Dios al saber esto, que soy alguien elegido por Dios. Tal vez tu pareja, tu marido, tu esposa no te valoren, te rechazan, pero ¿y eso qué? Dios no te ha rechazado, Dios te eligió a ti. Y aquí dice, para ser santos, sin mancha, llenos del amor de Dios en nuestro corazón, para compartirlo a otros. Para eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que el hecho de que algunos hayan rechazado la gracia gratuita de Dios no quiere decir que no van a ser enviados al tiempo, o no quiere decir que al ser enviados al tiempo definitivamente están condenados al infierno. No, venir al tiempo es la oportunidad para volver a elegir la gracia de Dios ahora por medio de Jesucristo, o para después de haberla rechazado allá arriba en la eternidad, darnos la oportunidad de tener el deleite, el placer, disfrutar el gozo, la alegría, hermanos, de entrar, de dejar entrar en nosotros, me equivoqué, de dejar entrar en nosotros la gracia gratuita del Señor nuestro Dios ahora por medio de Jesús. ¿No es maravilloso esto, no? ¿Quieres poner la siguiente diapositiva? Ya terminaron con esta, ¿verdad? Si ya la tienen, díganme, ¿sí? Déjenla un momento y seguimos estudiando. Así que la gracia de Dios ha escogido dar vida eterna a aquellos a quienes Él preconoció antes en la eternidad pasada. Estoy leyendo textualmente algo que la hermana escribió en un pequeño libro sobre la gracia de Dios. Dije que la gracia de Dios ha escogido dar vida eterna a aquellos a quienes Él preconoció antes de la eternidad, y el texto que se me viene a la mente para avalar esto es Romanos capítulo 8, ¿no? O para demostrar esta verdad es Romanos capítulo 8, el famoso versículo 28 y 29. Y sabemos que a los que a Dios aman, a aquellos a los cuales aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y el propósito está en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, estamos hablando allá arriba, allá en la eternidad pasada, a los que antes conoció, esta elección masticaba esto también hace un rato. Esta elección no es porque es más guapo que el otro, o porque ella tiene más talento que otra. Esta elección no está basada en esto, ¿no? Esta elección, en mi opinión, está basada en una decisión nuestra cuando éramos alma y espíritu, pero también está basada en una relación que tuvimos con Él. A mí me suena eso. Lo pensé, lo sentí, lo creí y lo digo. O sea, no es algo que se me ocurrió a mí. Ok, me conviene porque si no me voy al infierno. Y allá arriba en espíritu y alma escojo la gracia gratuita de Dios, y entonces esa gracia gratuita de Dios viene a mi vida, tiene un lugar en mi vida y obra. No es en base a eso, es en base a una relación. Y no me acordaba este versículo, y este versículo me lo está demostrando, ¿no? A los que antes conoció, o sea, aquellos con los cuales Él tuvo una relación, porque la palabra conocer tiene que ver con eso. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme, ese es el propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay un propósito para nuestra vida, por eso todavía estamos aquí. La gracia de Dios entra en cada uno de aquellos que escogemos recibirla. Por lo tanto, todos aquellos que escogieron la gracia de Dios en la eternidad pasada experimentaron la gracia de Dios mientras existían solo en forma de semilla, o sea, en espíritu y alma. O sea, tuvimos una experiencia con la gracia de Dios, porque en el momento que aceptamos la gracia gratuita de Dios, amados hermanos, en ese momento la gracia de Dios entra en nosotros y entonces podemos experimentarla y podemos escoger nuevamente aquí en el tiempo, volver a tener experiencias con la gracia gratuita de Dios a través de Jesús. Y pienso que Jesús es la manifestación más nítida, más tremenda, más poderosa, más gloriosa de la gracia gratuita de Dios. Ves a Jesús y la gracia de Dios.
lleno de gracia y también lleno de verdad. Antes que estos espíritus y almas fueran colocados en un cuerpo para que nacieran en este mundo, Dios preconoció su elección, o sea, la elección de ellos, la elección nuestra, y Dios compartió la elección que nosotros hicimos a favor de la gracia de Dios. O sea, esto es un acto de voluntad. La salvación no es a fuerzas. Y todo lo demás depende de una decisión nuestra. Dios construye sus elecciones, sus decisiones, hermano, en base a la elección del ser humano. Esto yo lo he visto bien y lo aplico cuando ministro a parejas que están pensando divorciarse. Me gusta preguntar por separado, aunque a veces tengo que preguntar estando la pareja junta. Les pregunto, ¿en realidad tú estás ya decidido a divorciarte de tu esposa? Yo ya estoy decidido. Pues, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Para qué sigo orando por ti? Dios va a obrar en tu vida y la de tu esposa en base a lo que decidiste. Pero si tu marido me dices, tenemos problemas, no nos entendemos, ya tenemos 20 años y siguen los pleitos, él sigue siendo así, ella sigue siendo así, mejor nos divorciamos. No, él sigue siendo así, pero vamos a esforzarnos, vamos a luchar por nuestro matrimonio, vamos a trabajar para que la voluntad directa o directiva de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Cuál es esa voluntad? Que lo que Dios unió no lo aparte el hombre. No nos llevamos bien, no nos entendemos, puro pleito, pura infelicidad, pero vamos a luchar. Si alguien piensa así, realmente desea hacer eso, Dios va a trabajar en ese matrimonio en base a su decisión. Por eso los matrimonios que están queriendo divorciarse, pues los motivo a eso, a que se esfuercen por escoger la voluntad de Dios, porque Dios construye sus decisiones, hermano, en base a lo que decida el ser humano. ¿Qué puede hacer Dios por un matrimonio en el cual los dos o uno de ellos no quiere ya nada? Dios trabaja en base a lo que escogemos. No sé si queda más claro así. Así que antes de que estos espíritus y almas fueran colocados en un cuerpo para que nacieran en este mundo, Dios preconoció su elección y compartió su elección que hicieron allá en la eternidad. Aquí cito nuevamente Romanos 8:29. Esto fue debido a que ellos escogieron la gracia de Dios, entonces Él en su gracia los escogió a ellos también. Bendito su nombre. Entonces esta vida es para que nosotros volvamos a tener la oportunidad de escoger por la gracia gratuita de Dios por medio de Jesucristo. Bueno, ahora sí vamos a Primera de Pedro. Esto, un breve repaso de lo que hace ya algún tiempo estudiamos más a fondo. Ahora estamos en Primera de Pedro capítulo 1. Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos un buen tiempo todavía para estudiar. Primera de Pedro capítulo 1. Siento que debo de ir lo más despacio que pueda. Primera de Pedro 1. De momento solamente el versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo. O sea, aquí está quién es el que está escribiendo la carta, inspirado por el Espíritu Santo. Y luego dice a quienes se les está diciendo esto. ¿A quiénes? A los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. O sea, esparcidos, tal vez alguna Biblia diga perseguidos, esparcidos, rechazados, sufrimiento, dolor por causa de Jesús, por ser seguidores de Él. Versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué elegidos según la presciencia? Y me fui a la concordancia Strong. Antes de seguir leyendo, le doy lo que encontré de significado de la palabra presciencia. Me faltó tiempo para ir a la raíz. Siempre me gusta ir hasta la raíz. Y la raíz dice cosas tremendas, pero ya no tuve el tiempo para escribirlo todo. Esta palabra presciencia es la número 4268 en la concordancia Strong. Significa pensamientos por adelantado. Y eso ya dice cosas, ¿no? Esta palabra presciencia significa
pensamientos por adelantado. También significa anticipar conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Viene de otra palabra, no es la palabra raíz. Después de esta está la palabra raíz, no se la traigo. Si tiene concordancia Strong en casa o en la computadora, vaya a la palabra raíz, es hermoso lo que dice ahí. Pero viene de otra palabra, la 4267, que significa saber de antemano, significa prever, significa conocer, significa saber y significa destinar. O sea, elegidos en la eternidad pasada, escogidos por Dios. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. O sea, sabemos quiénes somos, ¿no? En Él. Así que Dios nos escoge, nos da el privilegio, o sí, nos concede el privilegio de conocerlo a Él, de disfrutarlo a Él, de tener una relación con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es bastante, hermano. Y eso es tremendo para alegrarnos el día. Y nos escogió desde la eternidad. Así que Pedro lo que está haciendo aquí es recordarle a estos perseguidos que no son elegidos por el mundo, sino que son elegidos por Dios. Y que como elegidos ellos son como extranjeros, pero de manera temporal en este mundo. No escogidos por el mundo, sino escogidos por Dios, pero conscientes de que nuestra condición aquí en este mundo es la de extranjeros. No somos de aquí, hermanos. Estamos aquí temporalmente. En vano estamos construyendo, trabajando como si nos fuéramos a quedar aquí por toda la eternidad. No, hermano, somos como extranjeros. Y somos como extranjeros en ese sentido en que vamos de paso nada más, pero también en ocasiones somos como extranjeros porque somos perseguidos por causa del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Así que en ese momento en que ellos estaban siendo perseguidos, en ese momento que ellos estaban siendo rechazados, en ese momento que ellos estaban sufriendo, padeciendo de diferentes maneras, de muchas maneras, el Espíritu Santo usa a Pedro para recordarle a esta gente que Dios hizo una elección por ellos y que Dios nunca se equivoca. Si Dios nos eligió a nosotros para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, Dios no se ha equivocado. Nos escogió para ser la esposa de su Hijo Jesucristo. Y Él nunca se equivoca. Y eso debió haber alentado a esta gente. En momentos de prueba, qué bueno es saber. En momentos de dolor, de sufrimiento, qué bueno es que el Espíritu Santo, como ahorita, nos recuerda que Dios hizo una elección a favor de nosotros. Que aunque otros nos rechazan, nos menosprecian, Dios no lo hace. Somos elección de Dios. Y dice exactamente para qué. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué palabras de aliento. Y luego dice enseguida, elegidos, versículo 2, ponga atención del versículo 2, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Santificación tiene que ver con separar. Santificación tiene que ver con apartar. Y qué grande ayuda el Espíritu Santo nos da, porque Él contribuye con su parte a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Experimentamos santificación, hermano, desde el mismo momento de recibir a Jesús como nuestro Salvador, porque la sangre viene y nos santifica, nos limpia, nos purifica. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, con su sangre desde el principio. Pero parte del trabajo, la obra del Espíritu Santo es eso: santificarnos, separarnos, apartarnos para Él. Somos apartados del pecado, por ejemplo. Somos apartados del pecado para Dios. Somos apartados de las tinieblas para ir a la luz. Bendito su nombre. Somos apartados del diablo para hacer de Jesús. Somos apartados del mundo para el reino de Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Bendito su nombre. Y esa obra empieza desde el momento de nuestra conversión a Jesús hasta que lleguemos a la tumba. Bendito su nombre. O sea que somos llamados, hermano, a ser un pueblo, un grupo cristiano que ande en pos de la santidad, como dice Hebreos. Bendito su nombre. Estoy tratando de decir algo. Necesito un texto bíblico. Déjame ver si lo tengo. Anoten Efesios capítulo 2, versículo 10. No estoy teniendo mucha libertad como en la escuela dominical en la mañana, pero créalo, el Espíritu Santo está aquí.
quiero hacer notar la obra santificadora en nuestra vida por parte del Espíritu Santo. Esta obra santificadora del Espíritu Santo es para dos cosas: para que obedezcamos y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bendito su nombre. Y anoten para esto Efesios 2:10, donde se nos habla que nosotros somos, si mal no recuerdo, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, y esto me llamó la atención, las cuales Dios de antemano Él ha preparado para que nosotros solamente andemos en ella. O sea, de antemano, hermano, desde la eternidad, en alguna de las 4 eternidades, perdón, no recuerdo ahorita cuál, Dios planeó toda tu vida y mi propia vida. Y somos llamados a escoger hacer la parte que nos toca dentro del plan maestro de Dios para nuestra vida. Debe ser la eternidad Olam, la eternidad del plan maestro de Dios, y tomar la actitud obediente de Abraham, como lo describe Génesis de Abraham. Ya era Abraham en Génesis 26, tal vez el versículo 5, donde él escoge, hermanos míos, valorar, apreciar las riquezas de la verdad de Dios, transmitidas a Abraham como preceptos, si mal no recuerdo, transmitidos a Abraham. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, bendito su nombre, como la ley, como mandamientos y como estatutos. Y él escoge obedecer. Y como él escoge obedecer la palabra de Dios, Dios también escoge por él y ayudarlo. Y usted sabe todo lo que aconteció con este gran siervo de parte del Señor nuestro Dios. Pero la obra santificadora del Espíritu Santo, eso de apartarnos de todas las cosas como las que mencioné, tienen como propósito hacer de nosotros un pueblo que obedezca y un pueblo que sea rociado con la sangre. ¿Cree usted? Le voy a lanzar una pregunta que yo me estuve haciendo cuando estudiaba esto. Si hay evidencias, hay frutos, hermanos, de cuando uno ha sido elegido por Dios desde allá a la eternidad, ¿o no? Tú dices que sí. ¿Cuántos lo creen? Puede llamarlo señales, puede llamarle evidencias, puede llamarle frutos, resultados de haber sido escogido por Dios en la eternidad. Déjeme decirle por qué piensa en esto. Porque en Efesios 1:4, más adelante, tal vez el 5 o el 6, dice que aquellos que fuimos elegidos por Dios allá en la eternidad, fuimos predestinados. Y la palabra predestinar significa cercar. O sea, venimos aquí al tiempo ya con una cerca que otros no traen. O sea que llegas porque llegas, hijito. Solamente que sea rociada todo el tiempo con la sangre de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo a través de Pedro conecta aquí la obediencia con la sangre de Jesucristo, como diciendo: puedes lograrlo, puedes obedecer. Hay rebeldía en ti, tienes todavía vieja naturaleza, hay necedad, hay rebelión, quieres hacer las cosas como tú dices, y aunque no funciona, sigues igual, y así hacemos, dicen algunos. Pero hay una sangre de Jesucristo. Y encontré estudiando que el mismo Jesús dice: es que esta es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos, no por todos, porque algunos rechazaron y vienen aquí y siguen rechazando. Nunca se preguntó, la hermana lo explica hace muchos años, ¿por qué dice derramada por muchos y no dice derramada por todos? Porque unos allá rechazan, llegan aquí y vuelven a rechazar. Así que derramada en un sentido por todos, pues Dios amó al mundo. Y Jesús derramó su sangre por todo el mundo. En un sentido, por otro sentido, solamente por muchos, por aquellos que escogieron. Y Jesús le llama a su propia sangre. Me bendijo eso. En Mateo 26, no me acuerdo el versículo, Él llama a su propia sangre, la sangre del nuevo pacto. Y en el Antiguo Testamento hubo otra sangre que sellaba un pacto. La sangre de animales, que funcionaba, ¿por qué? Porque ellos, como Abraham, miraban hacia el día de Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 da testimonio que los profetas de aquel entonces, ellos escudriñaban en las escrituras las aflicciones de Cristo. Ellos sabían del Cristo. Y yo recuerdo, no sé si es en Judas, donde se habla de ese Enoch. ¿Sí? ¿Estás aquí, Enoch? Es el otro, el de la Biblia, el que vivió. ¿Cuántos días vivió?
Sí, no sé si Dios te vaya a dar toda esa vida, pero no, uno no quiere tanto, ¿verdad? Yo he visto gente que ni siquiera está enferma, ya tienen 80, 90, 100 y ya quieren irse. Es que yo me quiero ir con Jesús. Pues saben que están preparados. Pero tal vez sea Judas, donde la Biblia dice que Enoch predicó. ¿De quién? Estamos hablando de noche, ¿no? O sea, regresémonos al tiempo y decimos, ellos ya sabían de Jesús, ya sabían del Hijo de Dios, y Él profetizó en su momento del Señor y la venida de Él con sus santos millares. Así lo dice. Así que la sangre del animal funcionaba si lo hacían como Abraham, ¿verdad? Jesús dijo en San Juan 8, Abraham vio mi día. Por eso le dijo a su hijo, no te apures, Dios no está interesado en tu sangre no sirve, pero Jehová se va a proveer de cordero, de un cordero llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bendito su nombre. Abraham vio mi día. Él miró hacia el futuro, tú y yo miramos hacia atrás. Vemos el sacrificio por fe de la cruz del Calvario. Vemos a Jesús colgando ahí, derramando su sangre preciosa. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 2, no me vengan con chismes. No vengas a platicarme nada, los pastores y de otros. No, yo no quiero saber nada de nada entre ustedes. A mí ven y háblame de Jesucristo y este crucificado, porque eso hace que mi gratitud se fortalezca y crezca y se mantenga. Bendito su nombre. Uno se vuelve ingrato cuando uno deja de mirar a la cruz, hermano. Uno se vuelve ingrato cuando uno se olvida de toda la sangre que derramó Jesús, de su cuerpo masacrado por causa de nuestros pecados, y decimos, pobrecita de mí, pobrecito de mí, ay cómo sufro, y alimentamos un espíritu de autolástima. Yo me cuido de eso que se dice, hay que ayudarle a la persona a levantar la autoestima. Yo me cuido de no estar levantando el orgullo en la persona. Oye, si yo quiero levantar tu autoestima, ¿qué tengo que hacer? Pues predicarte esto. May, fuiste escogido por Él. Entre tantos allá en la eternidad pasada, Dios te eligió a ti. Y el Espíritu Santo está haciendo su obra santificadora en ti. Oiga, ¿eso lo hace sentir o no? Que vale, ¿no? Me vale que otros no me visiten, que otros no me busquen, que otros no oren por mí. Me vale que otros no me amen. Yo fui elegido por Dios. Eso es alentador, muchacho. Eso levanta el ánimo, hermano. Y uno dice, pues le sigo hasta que llegue. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una sangre con la cual yo puedo ser rociado cuando siento que no obedezco a pesar de lo que sé. Y le digo, rocíame con tu sangre, líbrame de mi rebelión. Bendito su nombre. Hay poder en la sangre de Jesús para obedecer. Hay obediencia pasiva en Él, hay obediencia activa en Él. No nos pasemos todo el tiempo con la pasiva, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que el Espíritu Santo a través de Pedro relaciona aquí la sangre con la obediencia. Y recordaba Romanos capítulo 10, donde dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿No? Para hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio aquí por allá, etcétera. Pero luego el Espíritu Santo dice a través de Pablo, pero no todos obedecen el Evangelio. O sea que el Evangelio de salvación desde un principio demanda obediencia. Por eso cuando ella y yo evangelizamos le decimos, reciba a Jesús en su corazón como su Señor y como su Salvador. Si uno no le enseña eso a la gente, van a ser salvos, pero van a vivir como quieren, sin riendas. Dice la Biblia, ay, no creo que a Dios le importe. Fuimos elegidos para ser obedientes. Hay evidencias de que somos elegidos. Santo es el nombre de Jesús.
vamos a ver un testimonio. De veras está tremendo ese testimonio. Vamos a deme más tiempo, hermano. Vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 1. El testimonio de los de Tesalónica. Me ha gustado siempre este grupo cristiano. Corintios me ha servido mucho para no hacer lo que ellos hacían, pero los de Tesalónica, hermano, son una inspiración de veras. A mí me ha gustado mucho predicar al diaconado y a los sugieres el testimonio de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los llama a ellos ejemplo. Pablo, por ejemplo, les decía: sean imitadores de mí. Y un día alguien me dijo: encontré un error en la Biblia, hermano. La Biblia está equivocada en un punto. A ver, muéstremelo. Y este hermano me llevó a Filipenses capítulo 3, donde Pablo habla de su experiencia. Yo lo dejé todo por amor a él, y a fin de conocerle, y la participación de sus sufrimientos en conformidad de su muerte, a fin de conocerle, etcétera, etcétera. Y luego dice, no que yo ya lo haya alcanzado, no presume. Él dice, no que yo ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, dejando todo atrás, metiendo hacia adelante, para ir al blanco, ¿no? Y alcanzar el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. O sea, no que yo ya lo he alcanzado, no soy perfecto, comete errores, pero más adelante, casi enseguida dice, sean imitadores de mí. O sea, dice, yo no lo he alcanzado, pero dice, sean imitadores de mí. Era alguien que caía, tropezaba, pero se levantaba y hacia adelante, y seguía adelante, hacia el premio, hacia el premio. Y alguien así puede ser utilizado como ejemplo, hermano. Así que le dije a este hermano, no, hermano, no hay pecado. En Pablo no ha leído Gálatas. No se acuerda que en Gálatas él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que yo vivo ahorita, pues lo vivo no en mi fe, sino en la fe del Hijo de Dios. O sea, por eso puedes imitarme, porque la vida de Jesucristo la estás viendo a través de mi vida. Entonces Tesalónica era un grupo así, hermano. Fíjense lo que Pablo dice de esta iglesia o de este grupo. Miren, por ejemplo, en el versículo 2, miren, estamos viendo si hay evidencia, señales, frutos, resultados de cuando uno es elegido por Dios. Sí los hay, hermano. Y pudiéramos en esta noche, usted y yo, hacernos un autoexamen para ver si en realidad hay evidencias de que yo fui elegido por Dios. Pablo dice de este grupo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar, acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Sabiendo, hermanos, si hay alguna versión moderna, díganme cómo dice el versículo 4, para ver si es más claro en la versión moderna. Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, se refiere a la elección que Dios hizo por ellos. Y la pregunta es, ¿y cómo lo supo? Porque ellos lo andaban cantando. Somos elegidos, escogidos por Dios desde la eternidad pasada. Por eso Él lo supo. Versículo 5. Por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros. ¿Cómo sabía Pablo que esta gente, hermano mío, había sido gente elegida por Dios? ¿Cómo lo sabía? Había una señal, un fruto, una evidencia, un resultado, una consecuencia, un efecto. ¿Cuál era? Número 1, que ellos eran imitadores de Pablo y de los verdaderos siervos de Dios, y que también eran imitadores de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se nota cuando alguien es de los elegidos,
de los escogidos por Dios, porque imita a Jesucristo principalmente, pero también a los verdaderos siervos de Dios. Bendito su nombre. Eso es un fruto, hermano. Eso es un resultado de alguien que toma en serio la elección de Dios a favor de él. Bendito su nombre. Aleluya. Otra señal, porque esta gente se les notaban que eran escogidos, elegidos por Dios. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra en situaciones de mucha tribulación, no de poca tribulación, de mucha tribulación. Y de todas maneras recibían la palabra de Dios y la recibían con gozo del Espíritu Santo. Bendito su nombre. Hay en esta noche aquí alguien así. Estamos en tribulaciones, estamos en angustias, estamos en dificultades, estamos en enfermedad, pero yo recibo la palabra de Dios y la recibo con gozo del Espíritu Santo. Bendito su nombre. No dependo de las situaciones, no dependo de las circunstancias. Es que Dios me eligió a mí. Soy de sus escogidos. Venga tu palabra, Señor, sea lo que sea, es tu palabra. Salí bien chipotudo de la cabeza, pero es tu palabra, Señor. Y no es que sea masoquista, no, Señor, es el gozo del Espíritu Santo. Bendito su nombre. Aleluya. Ya no aguanto la situación. Siento que me estoy ahogando, pero tu palabra es como una fuente que me refresca. Santo eres, Jesús. Se nota cuando alguien es elegido. Imita a los verdaderos siervos de Dios. Sobre todo, imita al Señor Jesucristo. Recibe la palabra con gozo, aún bajo las peores circunstancias de su vida. Gloria a su nombre. Aleluya. Se nota cuando alguien es elegido por Dios, porque llega a ser un ejemplo para otros. Un ejemplo de obediencia, un ejemplo de entrega, un ejemplo de separación para Cristo. Bendito su nombre. Versículo 7, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y Acaya. Esto es algo ya. Ser un ejemplo para otros, un ejemplo a seguir. Una iglesia ejemplo para otras iglesias en otros lugares. Versículo 8, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad. ¿Qué hablo, no? No tenemos necesidad de hablar nada. Santo es el nombre de Jesús. Pero me conmovió lo que dice del 10. Pero también hay una señal cuando alguien es de los elegidos por Dios. Está en el 9. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos en ustedes, en vosotros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿No es algo esto, mi hermano? Por la elección. Eligieron por la gracia de Dios. La gracia de Dios vino y entró a ellos. Y en la gracia de Dios encontramos todo, ¿no? Para poder obedecer. Encontramos la sangre de Jesús. Fuimos elegidos para ser un pueblo obediente a su palabra. Tal vez no llegue como a Abraham. Génesis 26, 5, dije hace un rato. Nos va a llegar como estatutos, como preceptos. Nos va a llegar como mandamiento. Nos va a llegar como una ley. Pero de todas maneras, como Abraham, la vamos a guardar. Me encantó el versículo 10. Otra señal de que alguien verdaderamente ha sido salvo, que verdaderamente ha sido elegido por Dios, por su decisión, claro, es el hecho de que está esperando el regreso del Hijo de Dios. Ellos esperaban a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Bendito su nombre, bendito su nombre. Regresemos a 1 Pedro 1 nuevamente, porque elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para dos cosas: para obedecer
y ser rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ir al libro de Éxodo, pero ¿qué creen? Me acordé de algo de Tesalónica. ¿Lo vemos ahí? Está en segunda de Tesalonicenses. Perdón, pero me acordé ahorita. Segunda de Tesalonicenses. Esto va a ser más entendible para usted, para mí, todo lo que hemos dicho ahorita y lo que mencionamos de los tesalonicenses. Usted conoce el capítulo 2, ¿no? Había rumores de que el arrebatamiento ya había venido. Entonces, si mal no recuerdo, Pablo le dice a estos hermanos, no se turben ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra. No, nada. Cuando yo estaba ahí con ustedes, yo les dije, yo les enseñé. Había eso, ¿no? De que ya había venido el Señor Jesús. Entonces, Pablo les habla algunas cosas, les habla sobre el misterio de la iniquidad y en el versículo 8 dice: y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Está hablando del anticristo, Judas Iscariote resucitado, usted lo sabe, y destruirá con el resplandor de su venida a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia, señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. Y eso se da, hermano, en serio se da. No es el tema, ¿verdad? Sí. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron con la iniquidad. Y luego habla de los de Tesalónica otra vez. Mas nosotros debemos de dar siempre, otra vez la palabra